Hola, que el Dios vivo los bendiga en este día. A ver, les quiero compartir un verso para que muchos creyentes no creen en las fuerzas espirituales que existen, pero creen en los ángeles, pero no creen que haya fuerzas espirituales que es parte del diablo, parte del maligno, parte de Satanás, que operan junto con los pecados. Muchos no creen en la autoliberación. Los incrédulos no creen, los impíos no creen porque ellos ya sabemos que si no ven algo con sus ojos físicos terrenales no van a creer. Pero hay cristianos que no creen en las fuerzas espirituales, por eso no practican la autoliberación, no toman su cruz como dice en Lucas capítulo 9 versos 23 al 25. No toman su cruz diariamente, no se autoliberan. ¿Y ahora por qué? A ver, les voy a compartir un verso donde la ley de Elohim dice, que está escrito en la Biblia, que es la ley de Elohim. Muchos hoy en día no practican la autoliberación, no practican lo que es reprender las fuerzas espirituales en el nombre de Jesús, aquellos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huéspedes espirituales de maldad, que son fuerzas espirituales malignas, que están ligados a cada pecado. Entonces vamos a leer en el Antiguo Testamento. Aquí les comparto Oseas capítulo 4 verso 6. Aquí dice claramente la palabra de Elohim. ¿Por qué hay gente que no cree en la autoliberación, no practica la autoliberación? Porque hay pastores que no enseñan, evangelistas que no enseñan la autoliberación. Y el pueblo se pierde. ¿Y qué dice aquí su palabra? Oseas capítulo 4 verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Yahvé, de Elohim, de Jesús, que está en la Biblia, yo te desecharé del sacerdocio. A ver, primeramente les voy a leer el verso completo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, la ley de Elohim, la ley de Jesús, también yo me olvidaré de tus hijos, dice. Porque el pueblo de Israel en aquellos tiempos se olvidó de Dios, desechó el conocimiento. Hoy en día el pueblo de Israel también, Israel espiritual, los, los gentiles que somos nosotros, no tenemos genética de Israel, pero somos Israel espiritual. Los gentiles fuimos injertados en el buen olivo. Somos Israel espiritual. También pertenecemos al reino de Dios y a la nueva Jerusalén celestial. Entonces aquí está la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy en día el pueblo del Dios vivo es destruido porque le falta conocimiento. Muchos no practican la autoliberación porque los pastores no enseñan. No creen que haya fuerzas espirituales. No creen que haya demonios. No creen que con cada pecado haya un demonio atrás de ese. Como un ídolo. Atrás de un ídolo, ¿qué hay? Hay fuerzas espirituales, hay demonios. Por eso también hacen milagros esos demonios. Como atrás del pecado hay también fuerzas espirituales, porque muchos adoran al pecado. Se deleitan en pecado, les gusta el pecado, disfrutan el pecado. Se sueñan algo en la noche, piensan en ese. Les gusta una mujer o tienen vicios
o lo vienen cualquier malos cualquier pensamiento que viene, a un cristiano lo acepta, un cristiano tibio lo acepta y se deleita en esos pensamientos, en esos pecados. Ahí estás rindiendo culto a las fuerzas espirituales, porque cada pecado está ligado con una fuerza espiritual maligna. Ahí dice su palabra, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Yahvé, muchos saben, conocen de la Biblia, conocen de la ley de Elohim que está escrito en la Biblia, y no lo practican, no lo ponen por obra. O sea, no lo practican, no lo viven, lo que está escrito en la Biblia. Saben, conocen que es pecado, que es delito, que es ir contra la voluntad de Elohim, contra la voluntad de Jesús, que es ir contra la voluntad del Dios vivo. Pero aún así, sabiendo que es delito, lo practican. Cristianos muertos. Como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Cristianos muertos. Porque su conciencia está muerta por tanto pecado. Y cristianos muertos que viven según la voluntad de su alma. Por eso no practican. Porque conocen la ley de Elohim, conocen todo lo que está escrito en la Biblia. No fornicarás, no cometerás adulterio, no te llenarás de ira, de amargura, del sentimiento, de malos pensamientos, recuerda el pasado. Y conocen, saben de la ley de Elohim. Entonces, no desechan, se deleitan en esos pecados. Recuerdos recurrentes del pasado, ira, enojo, malestar, odio, envidia, malos pensamientos, pensamientos sexuales, vicios contra naturaleza, pensamientos de homosexualidad, de lesbianismo, de idolatría. Hay tanto pecado y uno se deleita en ese, divaga en sus pensamientos. Siendo cristiano, los incrédulos no van a entender porque ellos les aman el pecado, aman las cosas del mundo. Todo lo que el mundo les ofrece, ellos lo aceptan. Pero los cristianos, conociendo la ley de Elohim, siguen cometiendo los pecados. Y por eso dice por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en la ley de Elohim, que es la Biblia, yo te desecharé del sacerdocio. Ahí está. ¿Qué nos dice en la palabra de Elohim? Somos sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios vivo, llenos de presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Pero muchos, por falta de conocimiento, porque desechan el conocimiento de Elohim, también son desechados del sacerdocio. También son desechados de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay luz en sus vidas, no buscan la luz, buscan las tinieblas. Aman el pecado en este mundo. Aman la mentira, aman el odio, aman el resentimiento, aman los malos pensamientos, aman la borrachera, aman las fiestas, aman la música, aman las películas, aman las novelas. Aman las músicas cristianas mezclados con las músicas del mundo. Aman las palabras bonitas de la Biblia, pero no. Cuando se les habla de los pecados que van contra la ley de Elohim, que está escrito en la Biblia, no quieren saber. No quieren saber porque aman las tinieblas. No hay luz en sus vidas. Su conciencia está muerta. Y por eso muchos se preguntan, yo oro y oro y oro, ¿por qué Dios no me escucha?
ya tienes la respuesta. Porque desechaste el conocimiento de Dios. Por falta de conocimiento. Y muchos pastores llevan al pueblo como ciegos. No enseñan la autoliberación. No enseñan la ley de Elohim, que uno debe vivirlo en su vida diaria. Cada día. Practicar lo que está escrito en la Biblia. Ese nos hace la diferencia de otros, de los incrédulos. Porque si no, ¿de qué nos sirve creer en Dios? Más nos conviene estar en el mundo si amamos el pecado, como el resto del mundo, como los incrédulos, como los hombres perversos llenos de maldad, que pierden su humanidad, que se convierten en animales por causa de la fuerza espiritual de maldad, que le dan parte en su corazón, en su alma. ¿No ve? Entonces ahí está la palabra del Elohim. En Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la ley de Elohim que está escrito en la Biblia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por eso el Dios vivo no escucha a muchos. Porque ellos están en tinieblas, no están en la luz. Y oran y piden una y otra cosa, pero no pasa nada. Porque no hay luz en sus vidas. Hay más tinieblas. Porque contristan al Espíritu Santo que hay en su conciencia también. Se apaga la luz y hay más tinieblas en su vida, entonces no hay luz. Porque aún aman el pecado, aún practican el pecado. No quieren practicar la autoliberación. O porque su pastor dice no, ese no. O porque su líder dice no, ese no. O sea, ellos ciegamente siguen a los líderes y muchos líderes no practican la autoliberación. No practican en reprender, echar fuera a las fuerzas espirituales cada día. Para que tengas paz, para que tu alma esté liviana y no esté con tantos problemas, no estés estresado. Cada día es la autoliberación, cada día es la oración. Y cada día también es poner en práctica lo que está escrito en la Biblia, que es la ley de Elohim. Y dice, yo te desecharé del sacerdocio. Y muchos son desechados y no se dan cuenta. Pero siguen practicando la maldad, por eso son desechados. Porque olvidaste, mira, dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Y muchos se olvidan de la ley de Elohim. Muchos se olvidan de la ley de Dios vivo. Se olvidan de la ley de Jesús, porque Dios era uno. Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No son tres separados, es una sola persona. Y el mismo Dios, siendo el Dios vivo, siendo el Dios todopoderoso, se hizo carne, se convirtió en hombre y vino a morir por nosotros los vil pecadores que somos, por cada uno de nosotros. Pero muchos cristianos se acercan a Dios un rato nomás y no practican lo que está escrito en la Biblia, porque se olvidan de la ley del Elohim, se olvidan de la ley de Dios. Su ley está en la Biblia escrita. Eso se lo practica, se lo pone por obra, para así hacer la diferencia y no ser visto como algunas sectas que son peor que los impíos, su actitud y su comportamiento y su carácter. Entonces, aquí está escrito, porque por falta de conocimiento el pueblo erra, el pueblo se pierde. Y muchos no quieren practicar la autoliberación, no quieren practicar la guerra espiritual en sus vidas. Tienen que practicar.
Si en verdad quieren madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, tienen que hacerlo. Cada día. Y sé que no es fácil ser cristiano. No es fácil. Porque el mundo está bajo el maligno. Como dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. El mundo está en tinieblas, en oscuridad. Espiritualmente hablando, no físicamente. Físicamente sale el sol y hay noche. Pero espiritualmente el mundo está bajo el maligno. Por eso hay tanta maldad. Por eso hay muertes. Por eso hay violaciones. Por eso hay asesinatos. Por eso hay tanta maldad. Matan niños, violan niños, asesinan entre familiares, violaciones entre familiares. Tantas cosas que suceden en este mundo bajo el maligno. Porque el ser humano permite, da parte al enemigo. Ellos mismos permiten que entre el enemigo y obre en sus corazones y en sus vidas. Y al final el enemigo los esclaviza y les destruye. Porque el diablo y las fuerzas espirituales, sus fuerzas espirituales, odian a la humanidad. Porque somos creación del Dios vivo. Pero ellos son superiores a nosotros. Por eso nos destruimos entre los seres humanos. ¿No ve? Entonces ahí está. El mundo está bajo el maligno. Porque somos polvo, el enemigo se alimenta de nosotros, de las obras de la carne que damos en nuestro corazón, de los pecados que concedimos en nuestro corazón. Amamos el pecado. Y los que conocieron al Dios vivo, ya dejen de practicar el pecado. Pongan por ley la ley de Elohim que está escrito en la Biblia. Obedezcan por lo menos. ¿Qué dicen en Proverbios capítulo 1, verso 7? El principio de la sabiduría es el temor al Dios vivo. Y los incrédulos no lo tienen, no tienen temor al Dios vivo. El principio de la sabiduría es el temor al Dios vivo. El respeto al Dios vivo. El respeto en poner la ley de Elohim en práctica. Lo que está escrito en la Biblia. Porque ahí está la ley de Elohim, la ley de Jesús, la ley del Dios vivo. Pero muchos no lo ponen en práctica. Muchos se deleitan en los pecados, inclusive conociendo la ley de Elohim, que está escrito en la Biblia, aún lo practican. Cristianos débiles, cristianos pusilánimes, que fácilmente se dejan vencer por el pecado. Claro, el enemigo conoce tu debilidad, sabe. El diablo sabe cuál es tu debilidad y siempre te va a ofrecer ese. ¿Qué vicio tienes? ¿Qué gustos tienes? Siempre te va a ofrecer. Y para eso es necesario la autoliberación. Para eso es necesario la guerra espiritual que uno tiene que practicar. Para vencer a las fuerzas espirituales, para vencer al diablo. Y resistir con fe. Y reprendiendo en el nombre de Jesús. Reprender, echar fuera. Y resistir. Ser un cristiano valiente. Un cristiano fuerte, no un cristiano pusilánime. Los cristianos pusilánimes son aquellos que no leen la ley de Elohim, no lo ponen en práctica, no lo practican, no lo viven lo que está escrito en la Biblia. Esos son los cristianos pusilánimes, porque caen una y otra vez en el mismo pecado. Como les digo, el diablo conoce sus debilidades. De cada ser humano conoce sus debilidades. ¿Qué les gusta? ¿Qué vicio tienen?
todo ese. Entonces aquí está escrito en la Biblia, en la ley de Elohim. Y por eso muchos caen, porque no lo practican. Y es necesario ya comiences a practicar la autoliberación. Es para ti, es para que crezcas espiritualmente. Es para que madures espiritualmente. Es para que no caigas y una y otra vez en el mismo pecado. Es para que entiendas que Elohim, que el Dios vivo, te quiere fortalecer más. Cuando practicas ese, vas a entender que tu vida va a cambiar. A ti te hablo como cristiano y como cristiana. Porque conoces la Biblia y no lo pones en práctica. Conoces la ley de Elohim y no lo pones en práctica. Sigues viviendo tu vida mundanamente. Si en la ley de Elohim dice, no se junten con los incrédulos. Y tú sigues. Buscas un novio incrédulo o una novia incrédula. Y creyendo que el Dios vivo lo va a convertir. Y nunca no pasa. Es más, vos te alejas del Dios vivo. Vos te alejas de la presencia del Dios vivo si te vuelves un incrédulo. Entonces, para crecer espiritualmente es necesario practicar la autoliberación, la guerra espiritual, y poner en práctica lo que está escrito en la Biblia. Vivir lo que está escrito en la Biblia, que es la ley de Elohim. Así vas a seguir creciendo, así vas a tener fuerzas para seguir resistiendo a las fuerzas espirituales, al pecado, para que no caigas una y otra vez como siempre estuviste cayendo. Tienes que entender que la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que cometas es muerte espiritual. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el adulterio también es pecado. Digamos, si vos eres un cristiano soltera o soltero, pero fornicas, tienes relaciones sexuales, sea con un crédulo o sea con un creyente, pero si no están juntados, contra tu propio cuerpo pecas. Y desobedeces la ley de Elohim que está escrito en la Biblia. Así dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que entiende de una vez que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual. Se apaga la presencia del Dios vivo. Por eso tienes que ya dejar el pecado. Dejar el pecado. Reprenderlo en vez de practicar. Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. Con oración y ayuno. Y echar fuera en el nombre de Jesús. Y así vas a tener victoria sobre las fuerzas espirituales de maldad. Y vas a llenarte más de luz. Y vas a madurar espiritualmente. Que el Dios vivo los bendiga y estaré subiendo más videos. Que el Dios vivo los bendiga.